Hay instantes en los que todo queda en calma y, sin previo aviso, surge una sensación difícil de describir. Aun cuando la vida avanza, los logros se acumulan y las personas están cerca, aparece una impresión silenciosa de incompletud. No siempre se manifiesta como tristeza evidente. Muchas veces es una inquietud leve pero constante, un eco interno que se hace notar cuando el ruido desaparece y te encuentras contigo mismo. Es como si el alma reconociera una ausencia que no logra expresar con palabras. Así viven muchos durante largos periodos. Aprenden a coexistir con ese vacío, a cubrirlo con agendas llenas, obligaciones, distracciones o incluso con una espiritualidad superficial que nunca alcanza lo más profundo. Sin embargo, ese espacio interior no desaparece, permanece allí, esperando ser atendido. Hoy comenzamos un recorrido espiritual que no pretende ocultar ese vacío, sino entenderlo a la luz de la verdad de Dios y descubrir cómo puede ser llenado de manera auténtica, profunda y duradera. Si este mensaje edifica tu vida, apoya este contenido dando like, compartiéndolo y escribiendo en los comentarios esta frase como una confesión personal de fe. Solo Dios llena el vacío del corazón. Con el corazón abierto y dispuesto, caminamos juntos. Parte 1. El vacío del alma y el diseño eterno de Dios. Esa sensación interior que tantas personas experimentan no es un error ni una señal de que haya algo defectuoso en ti. Desde una visión bíblica y teológica, ese vacío confirma el diseño con el que Dios creó al ser humano. La Escritura enseña que no somos solo materia y pensamiento, sino también espíritu. Existe en nosotros una dimensión que no pertenece a lo pasajero, sino a lo eterno. El libro de Eclesiastés afirma que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esta verdad es profunda y reveladora. Significa que dentro de cada persona hay un anhelo, una conciencia espiritual orientada hacia lo eterno. Por esa razón, nada temporal logra satisfacer plenamente el corazón. Fuimos creados con una apertura hacia Dios, y mientras ese espacio no sea ocupado por Él, el vacío persiste. Desde el inicio, el relato de la creación revela esta realidad. El ser humano fue formado del polvo de la tierra, pero no estuvo completo hasta que Dios sopló en él aliento de vida. Ese soplo no fue solo vida biológica, fue comunión, identidad y propósito. El hombre fue creado para vivir en relación con su Creador. Antes de la caída no existía vacío alguno, porque la presencia de Dios llenaba cada aspecto de la existencia humana. El vacío surge cuando esa relación se rompe. Con la entrada del pecado, el ser humano no solo experimenta desobediencia, sino separación. El profeta Isaías explica que las iniquidades hacen división entre Dios y el hombre. Esta ruptura no elimina el diseño eterno del corazón, pero sí desconecta al alma de su fuente. El resultado es una sensación profunda de pérdida, incluso cuando no siempre sabemos identificar qué es lo que falta. Desde entonces, la humanidad inicia una búsqueda constante. El corazón, creado para Dios, intenta llenarse con sustitutos. Jeremías describe esta condición al hablar de un pueblo que abandona la fuente de aguas vivas y cava cisternas rotas que no retienen agua. Es una imagen clara del esfuerzo humano por hallar plenitud lejos de Dios. Se busca sentido en el éxito, el placer, el reconocimiento o el control, pero nada logra sostener lo que el alma realmente necesita. Este vacío no se resuelve con disciplina, ni con fuerza de voluntad, ni con prácticas espirituales externas. Es un vacío de relación. No se trata de hacer más, sino de regresar. Regresar a la fuente, regresar a aquel para quien fuimos creados. Por eso, incluso personas creyentes pueden sentir este vacío cuando su fe se reduce a costumbres sin comunión viva. En el Nuevo Testamento,
Jesús se dirige directamente a esta condición del corazón humano. Él declara que es el pan de vida y que quien se acerca a Él no volverá a tener hambre. No habla del cuerpo, sino del anhelo profundo del alma. También se presenta como el agua viva, afirmando que quien beba de ella no tendrá sed jamás, porque esa agua se convertirá en una fuente que brota para vida eterna. Jesús no ofrece soluciones temporales, ofrece plenitud verdadera. El apóstol Pablo afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Esta verdad es esencial para comprender el vacío del alma. La plenitud no se encuentra en nosotros mismos, ni en lo que poseemos, ni en lo que hacemos. La plenitud está en Cristo. Cuando el corazón se aleja de Él, el vacío gobierna. Cuando el corazón se une a Él, el alma halla descanso. El vacío, entonces, no debe verse como un enemigo, sino como una señal. Es el recordatorio de que no fuimos creados para vivir separados de Dios. Cuando esta verdad se ignora, el vacío se transforma en angustia, frustración y confusión. Pero cuando se comprende, se convierte en una invitación a regresar al diseño original. El ser humano puede adaptarse a muchas realidades, pero solo encuentra descanso cuando vuelve a Dios. El corazón fue diseñado para su presencia, y mientras ese lugar esté ocupado por algo distinto, siempre existirá una sensación de ausencia, por más plena que parezca la vida desde afuera. Parte 2. La respuesta de Dios al vacío revelada en la doctrina bíblica. Cuando entendemos que el vacío del alma no es un defecto ni una anomalía, sino una señal del diseño eterno de Dios, se vuelve indispensable profundizar en la manera en que la doctrina bíblica responde a esa realidad interior. La fe cristiana no presenta ideas difusas ni alivios emocionales momentáneos. Ofrece una respuesta firme, coherente y profundamente espiritual al anhelo más antiguo del corazón humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela a un Dios que se acerca al ser humano con el propósito de restaurar aquello que fue quebrantado. El vacío no es ignorado por Dios, es el punto desde el cual comienza su obra redentora. La Biblia no inicia con un hombre buscando a Dios, sino con Dios, creando al hombre para sí. Y después de la caída, no muestra a un Dios ausente, sino a un Dios que busca, llama y promete restauración. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la comunión con Dios. No se trata solo de aceptar su existencia, sino de vivir en relación con Él. El vacío aparece cuando esa comunión se rompe, y la respuesta divina es la reconciliación. El apóstol Pablo enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esta reconciliación no es únicamente jurídica, es relacional. Dios no solo cancela la culpa, sino que restaura la cercanía perdida. La doctrina del pecado explica la raíz del vacío. El pecado no es simplemente una lista de acciones incorrectas, es una condición que separa al ser humano de la presencia de Dios. Por eso, incluso cuando una persona procura vivir correctamente, el vacío puede persistir si no existe reconciliación con Dios. El pecado rompe la comunión y donde no hay comunión, el vacío se hace presente. Sin embargo, la doctrina de la gracia revela la respuesta de Dios frente a esa separación. La gracia no es una idea abstracta, es la acción concreta de Dios, acercándose al ser humano incapaz de hacerlo por sí mismo. Pablo afirma que, aun estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia no solo perdona, da vida. Y donde hay vida espiritual, el vacío comienza a ser ocupado. La obra de Cristo es el centro de esta respuesta doctrinal. Jesús no vino solo a impartir enseñanzas morales, vino a restaurar la relación entre Dios y el ser humano. Él mismo declaró que nadie llega al Padre sino por medio de Él.
Esta afirmación no es excluyente desde una perspectiva humana, sino reveladora desde una dimensión espiritual. Cristo es el puente entre el vacío del hombre y la plenitud de Dios. La doctrina de la adopción también arroja luz sobre esta verdad. La Escritura enseña que los creyentes no solo son perdonados, sino adoptados como hijos. Pablo escribe que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Muchas veces, el vacío del alma está ligado a una profunda sensación de orfandad espiritual. La adopción divina responde directamente a ese anhelo de pertenencia, identidad y seguridad. Asimismo, la doctrina de la unión con Cristo es esencial. El creyente no solo cree en Cristo, está unido a Él. Pablo afirma que ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. Esta unión no es simbólica ni figurativa, es espiritual y real. Cuando Cristo habita en el creyente, su vida comienza a llenar los espacios vacíos del alma, no de forma instantánea o mecánica, sino progresiva y transformadora. El Espíritu Santo cumple un papel central en esta obra. Jesús prometió que el Padre enviaría al Consolador, quien habitaría en los creyentes. El Espíritu Santo no solo guía y enseña, sino que da testimonio interno de que pertenecemos a Dios. Pablo declara que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza interior es clave para sanar el vacío más profundo del corazón. La doctrina de la nueva creación también responde a esta necesidad interior. La Escritura declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. El vacío no se llena simplemente agregando a Dios a una vida antigua, sino recibiendo una vida nueva en Cristo. Es una transformación que comienza en el interior y se manifiesta hacia afuera. Todo esto demuestra que el cristianismo no propone llenar el vacío con actividad religiosa, sino con una relación viva y restaurada con Dios. La doctrina bíblica no es fría ni distante, es profundamente pastoral. Cada verdad apunta a un Dios que se acerca al corazón humano para llenarlo con su presencia. Cuando estas verdades no se comprenden, la fe puede convertirse en costumbre. Pero cuando se entienden y se viven, el vacío comienza a perder su dominio, no porque desaparezcan todas las luchas, sino porque el alma deja de estar sola y desconectada de su fuente. En esta parte, hemos visto que la respuesta de Dios al vacío del alma está sólidamente establecida en la doctrina bíblica: reconciliación, gracia, adopción, unión con Cristo y vida nueva por medio del Espíritu. Estas no son ideas teóricas, sino realidades espirituales que transforman la vida del creyente. En la siguiente parte, avanzaremos un paso más y veremos cómo estas verdades doctrinales se traducen en una experiencia práctica diaria, tocando la fe, la oración y la comunión con Dios de manera concreta y transformadora. Parte 3. ¿Cómo permitir que Dios llene el vacío en la vida diaria? Después de reconocer que el vacío del alma tiene un origen espiritual y que Dios ha dado una respuesta firme a través de Cristo, surge una pregunta natural: ¿de qué manera se vive esta verdad en lo cotidiano? Porque el vacío no se limita al pensamiento, sino que se manifiesta en la rutina diaria, en los pensamientos recurrentes, en las decisiones, en los silencios y en las batallas internas. Esta parte es una invitación a llevar la verdad espiritual a la experiencia diaria del creyente. El primer paso para permitir que Dios llene ese vacío es reconocerlo sin huir de él. Muchas personas pasan años evitando ese espacio interior porque les resulta incómodo. Sin embargo, el vacío no debe ser negado, sino presentado delante de Dios. Los salmos están llenos de oraciones sinceras donde el corazón se muestra tal como está. David no ocultaba su sequedad interior, la llevaba ante la presencia de Dios.
Él expresaba que su interior tenía una profunda necesidad de lo trascendente, como tierra seca y agrietada donde no hay agua. Esa confesión no es señal de fragilidad, sino el inicio de la restauración interior. La confianza espiritual cumple un papel esencial en este proceso. No se trata de una creencia superficial basada solo en emociones, sino de una convicción que descansa en la verdad de lo eterno y en lo que ha sido prometido. Un antiguo escrito enseña que sin confianza espiritual es imposible vivir en plenitud, pero también afirma que quien se acerca a lo trascendente debe creer que existe y que responde a quienes lo buscan con sinceridad. Buscar lo espiritual no es un acto ocasional, sino una disposición diaria del corazón. Cuando la confianza se convierte en una práctica constante, el vacío empieza a ser confrontado por la verdad. La reflexión profunda es otro elemento fundamental. Reflexionar no consiste en repetir frases, sino en abrir el interior con honestidad. Muchas veces el vacío permanece porque la reflexión se ha reducido a peticiones rápidas, sin espacio para la conexión interior. Un gran maestro enseñó a entrar en el espacio íntimo, donde no hay máscaras ni prisa. En ese lugar, el corazón puede expresarse con libertad y también aprender a escuchar. La reflexión profunda no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí produce cercanía, y es esa cercanía la que comienza a llenar el vacío. La enseñanza espiritual también cumple un rol vital, no como simple información, sino como alimento interior. Se declaró que no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que da vida. El vacío interior muchas veces se intensifica cuando la enseñanza deja de ocupar un lugar central. Cuando la mente se expone diariamente a principios verdaderos, los pensamientos se renuevan y el interior recibe dirección. La enseñanza confronta las ideas erróneas que alimentan el vacío, como la sensación de no ser suficiente, de estar solo o de carecer de propósito. La conexión con lo trascendente también se expresa a través de la coherencia de vida. Vivir de acuerdo con esos principios no es una carga, sino una respuesta de amor. Se afirmó que quien ama vive conforme a lo que ha aprendido. Muchas veces el vacío se profundiza cuando existe resistencia a aplicar áreas específicas que ya han sido señaladas en la conciencia. La incoherencia adormece la sensibilidad interior, mientras que la coherencia restaura la paz interna, no porque se gane aceptación, sino porque se vive alineado con un propósito mayor. Otro aspecto práctico es aprender a permanecer. Se utilizó la imagen de una vid y sus ramas para enseñar que el fruto no nace del esfuerzo excesivo, sino de la conexión constante. Permanecer implica mantener una relación viva y continua, no limitada a momentos aislados. Cuando la persona aprende a vivir consciente de esa presencia a lo largo del día, el vacío pierde terreno. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el interior deja de estar desconectado. También es importante comprender que el vacío se llena de manera progresiva. No siempre ocurre de forma inmediata. Existen procesos, etapas y crecimiento interior. El ser aprende a descansar paso a paso. Un antiguo pensador habló de aprender a estar en equilibrio en cualquier circunstancia. Ese aprendizaje forma parte de la madurez interior. El vacío no desaparece de golpe, pero deja de dominar. La gratitud es otra práctica poderosa. Un corazón agradecido se vuelve más consciente de lo bueno que ocurre. Cuando se da gracias, incluso en medio de las luchas, la perspectiva cambia. El vacío se fortalece con la queja constante, pero se debilita cuando el interior aprende a reconocer la fidelidad de la vida. Agradecer no niega el dolor, pero abre espacio para la paz en medio de él. Finalmente, permitir que lo trascendente llene el vacío implica rendición. Rendirse no es perder, es confiar, es soltar el control.
las expectativas humanas y las fuentes ilusorias de satisfacción. Un gran maestro invitó a los cansados y sobrecargados a acercarse para encontrar alivio. Ese alivio no es la ausencia de dificultades, sino descanso interior. Es dejar de luchar por llenar algo que solo lo trascendente puede completar. En esta parte hemos visto que el vacío comienza a ser ocupado cuando la confianza se vive, la reflexión se profundiza, la enseñanza se abraza, la coherencia se practica y la entrega se vuelve diaria. No son fórmulas, son caminos de conexión profunda. En la siguiente parte veremos cómo los textos sagrados presentan ejemplos claros de personas que enfrentaron este vacío y cómo lo trascendente lo transformó de manera poderosa, demostrando que esta verdad no es solo conceptual, sino vivida a lo largo de generaciones. Parte 4. Ejemplos del vacío interior y cómo fue transformado. Para comprender con mayor claridad cómo el vacío del interior humano puede ser restaurado, es necesario dirigir la mirada a relatos antiguos y observar vidas reales, historias concretas, personas que caminaron con esa sensación de carencia interior y fueron transformadas por una intervención superior. Estos textos no presentan a sus protagonistas como figuras idealizadas, los muestran con sus quiebres, sus silencios internos y sus luchas más profundas. Precisamente por eso, sus relatos siguen hablando con fuerza al interior humano de hoy. Uno de los ejemplos más evidentes es el de un antiguo rey y líder. A pesar de ser descrito como alguien alineado con lo divino, atravesó vacíos profundos en distintos momentos de su vida. No se trataba de una carencia provocada por falta de confianza, sino por crisis internas, errores personales, persecución y dolor emocional. En varios escritos poéticos describe su interior como abatido, angustiado y sediento. En uno de ellos expresa que su interior anhelaba lo trascendente como tierra seca y agrietada donde no hay agua. Esa imagen revela una necesidad intensa, un clamor interno imposible de ignorar. A lo largo de su vida, este líder probó muchas cosas: autoridad, victorias, reconocimiento e incluso placer. Sin embargo, cuando se desconectó de lo trascendente, especialmente después de una grave falta personal, el vacío se volvió insoportable. Él mismo reconoce que mientras guardó silencio, su fortaleza interior se debilitaba y su energía se transformó en sequedad. El vacío no era solo interno, afectaba su cuerpo y su mente. Fue cuando reconoció su error y reorientó su interior que experimentó restauración. No intentó llenar su vacío con excusas, sino con humildad y una conexión renovada. Otro ejemplo profundo es el de un antiguo mensajero espiritual. Después de una de las experiencias más impactantes de manifestación trascendente, cayó en una crisis interior intensa. Había presenciado hechos extraordinarios, pero aún así terminó huyendo, abatido y deseando desaparecer. El vacío que experimentó no se debió a la falta de experiencias poderosas, sino al agotamiento emocional y al aislamiento. Este mensajero se refugió en una cueva y allí no fue confrontado de inmediato. Primero fue sostenido, fortalecido y se le permitió descansar. Luego recibió dirección. Lo trascendente no se manifestó en el ruido, ni en la sacudida, ni en el impacto visible, sino en una voz suave y apacible. Este episodio revela una verdad profunda. El vacío no se transforma solo mediante hechos extraordinarios, sino a través de una presencia cercana y constante. Su vacío no fue sanado con espectáculo, sino con cercanía y un propósito renovado. Otro relato presenta un vacío marcado por la pérdida y el duelo. Una mujer lo perdió todo: compañero, hijos, estabilidad y futuro. Su sensación de vacío era tan profunda que pidió ser llamada de otra manera, porque sentía que su vida había quedado completamente vacía. No fingió fortaleza interior ni ocultó su dolor. Aún así,
El proceso de reconstrucción comenzó de manera gradual, a través de vínculos reparados, apoyo oportuno y nuevas oportunidades de sentido. Lo que empezó como un retorno marcado por la pérdida, terminó convirtiéndose en recuperación y esperanza, mostrando que incluso las heridas más profundas pueden transformarse con el tiempo. Un antiguo gobernante y pensador ofrece otro ejemplo revelador, pero desde una perspectiva distinta. Tuvo riqueza, conocimiento, poder y placer en abundancia. Sin embargo, al reflexionar sobre su propia vida, llegó a la conclusión de que todo resultaba vacío y desgastante cuando no existía un propósito claro que ordenara su interior. Su sensación de vacío no provenía de la carencia, sino de la abundancia sin dirección. Probó todo lo que el mundo ofrece para satisfacer el corazón humano y descubrió que nada logra sostenerse cuando se vive desconectado de un sentido profundo. Su experiencia confirma que el vacío no depende de lo que se posee, sino del significado que se le da a la vida. En otro relato aparece una mujer que acudía sola a un pozo en el momento más caluroso del día, evitando el contacto con otros, cargando una profunda carencia afectiva. Había atravesado múltiples vínculos fallidos, intentando llenar su necesidad de aceptación y pertenencia. Un encuentro inesperado la llevó a comprender que aquello que buscaba en lo externo solo calmaba su necesidad de manera temporal, mientras que existía una fuente interior capaz de generar satisfacción duradera. Ese momento marcó un antes y un después. El vacío que intentó llenar a través de relaciones humanas fue finalmente reemplazado por una conexión interna más estable y consciente. Otro caso significativo es el de un seguidor cercano a un líder influyente. Caminó junto a él, presenció hechos extraordinarios, pero también falló en el momento más decisivo. Después de ese error, experimentó una profunda sensación de vacío acompañada de culpa y vergüenza. Intentó regresar a su antigua rutina, como si retroceder pudiera aliviar su carga. Sin embargo, fue acompañado en su proceso, restaurado emocionalmente y orientado hacia un nuevo propósito. Su vacío no fue abordado con reproche, sino con comprensión y una oportunidad de comenzar de nuevo. También se presenta la historia de un pensador apasionado que vivió una transformación profunda. Antes de ese cambio interior, poseía identidad, conocimiento y convicción, pero su vacío lo llevaba a actuar con dureza y rigidez. Tras una experiencia reveladora, todo se reorganizó. Comprendió que aquello que antes consideraba valioso había perdido peso frente a una vida alineada con un propósito más amplio. Su vacío fue reemplazado por una existencia con dirección clara y significado duradero. Estos relatos muestran que el vacío adopta muchas formas: culpa, agotamiento, pérdida, éxito sin sentido, vínculos rotos o quiebres internos. Pero también revelan que cada proceso de restauración es personal y específico. No existe un único camino, pero sí una fuente común de sentido que permite reconstruir el interior. El vacío de una persona no se transforma de la misma manera que el de otra. Sin embargo, en todos los casos, la respuesta surge a través de la cercanía humana, la reconstrucción interior y la claridad que ordena la vida. Esto confirma que el vacío no es un estado definitivo, sino un punto de partida hacia una comprensión más profunda de uno mismo. Al observar estas historias, entendemos que no estamos solos en esta experiencia. Otros recorrieron ese mismo camino y encontraron plenitud no al huir del vacío, sino al enfrentarlo y permitir que se transforme. En la siguiente parte, profundizaremos en testimonios simbólicos e ilustrativos que reflejan estas mismas realidades, conectando estas ideas con situaciones cotidianas, para que el interior pueda identificarse y abrirse aún más a procesos de cambio profundo. Parte 5.
testimonios simbólicos del vacío y la plenitud que solo Dios da. Para muchas personas, los relatos bíblicos iluminan el entendimiento, pero los testimonios conectan directamente con el corazón. En esta parte, no hablaremos de nombres históricos ni de personajes conocidos, sino de testimonios simbólicos, representaciones de realidades humanas profundas que reflejan lo que sucede cada día en el interior de miles de personas. No son historias inventadas sin sentido, son espejos del alma, situaciones que, aunque no tengan un nombre propio en la escritura, están presentes en la experiencia humana y encuentran respuesta en la verdad de Dios. Imagina a una persona que ha pasado años persiguiendo objetivos. Desde joven aprendió que su valor dependía de lo que lograra. Estudió, se esforzó y trabajó sin descanso. Alcanzó reconocimiento, estabilidad económica y respeto social. Desde afuera, su vida parecía completa, pero al llegar a casa, cuando el silencio ocupaba cada espacio, algo dentro de él seguía vacío. No era una tristeza evidente, sino una sensación persistente de falta de sentido. Había llenado su agenda, pero no su interior. Un día, agotado, se atrevió a reconocer delante de Dios que todo lo que había construido no le había dado descanso al alma. En ese momento, comenzó un proceso lento pero real. Dejó de definirse por lo que hacía y empezó a descubrir quién era en Dios. El vacío no desapareció de inmediato, pero dejó de ser una carga opresiva y se transformó en un espacio donde Dios comenzó a hablarle. Imagina también a alguien que ha vivido con un vacío marcado por el rechazo. Desde la infancia cargó palabras que dañaron su identidad. Creció sintiendo que nunca era suficiente, que siempre debía esforzarse más para ser aceptado. Intentó llenar ese vacío complaciendo a otros, adaptándose y perdiéndose a sí mismo. Pero la aprobación humana nunca fue suficiente. Un día, al escuchar que Dios llama hijos a quienes creen en Él, algo se quebró en su interior. Por primera vez entendió que su valor no dependía de la opinión de los demás, sino del amor incondicional de Dios. Ese día no cambiaron todas sus circunstancias, pero comenzó a experimentar una seguridad nueva. El vacío del rechazo empezó a ser ocupado por una identidad firme en Dios. Imagina a alguien que vive con un vacío provocado por la culpa. Arrastra errores del pasado que no puede borrar. Aunque intenta avanzar, esos recuerdos regresan una y otra vez. Se castiga internamente, convencido de que no merece paz ni plenitud. Vive espiritualmente paralizado, hasta que un día comprende que el perdón de Dios no es incompleto ni temporal. Descubre que la gracia no minimiza el pecado, pero sí lo cubre por completo. Cuando entiende que no existe condenación para quienes están en Cristo, el vacío de la culpa comienza a perder fuerza. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de definir su identidad. Hay también quienes cargan un vacío nacido del dolor y la pérdida. Perdieron personas, sueños o etapas de la vida que no regresarán. El vacío se manifiesta como nostalgia constante, como una herida que no termina de cerrar. Estas personas no buscan placer ni reconocimiento. Solo anhelan volver a sentirse completas. En muchos casos, Dios no llena ese vacío borrando el recuerdo, sino acompañando el proceso. Su presencia se convierte en consuelo. Con el tiempo, el dolor deja de ser un abismo y se transforma en un lugar donde Dios habita. El vacío no desaparece por completo, pero ya no se vive en soledad. Imagina a alguien profundamente religioso, pero interiormente vacío. Cumple normas, asiste a reuniones y conoce doctrina, pero su relación con Dios es distante. Hace cosas para Dios, pero no vive con Dios. Su vacío no nace de la falta de fe, sino de la falta de comunión. Un día se da cuenta de que sustituyó la relación por la rutina. Cuando decide volver a una fe sencilla, honesta y sin máscaras, comienza a experimentar una cercanía que había olvidado.
El vacío que la religión no logró llenar empieza a ser transformado por una relación viva con Dios. Estos testimonios simbólicos enseñan algo esencial. El vacío no tiene una sola causa ni una sola forma. Puede nacer del éxito, del fracaso, del dolor, del pecado, del cansancio o incluso de una religiosidad sin vida, pero todos tienen algo en común. Ninguno pudo llenar ese vacío por sí mismo. Todos necesitaron rendirse, reconocer su necesidad y permitir que Dios ocupara ese lugar. Dios no llena el vacío de la misma manera en cada persona. A algunos les devuelve propósito, a otros identidad, a otros descanso, a otros perdón y a otros dirección. Pero siempre actúa desde la relación. Nunca invade ni obliga. Espera ser invitado. Estos testimonios simbólicos reflejan una verdad profunda. El vacío no es el final de la historia, sino el punto donde Dios comienza a escribir algo nuevo. Cuando el corazón deja de huir y se detiene delante de Dios, ese espacio que antes dolía se convierte en terreno fértil para la obra del Espíritu. Quizá mientras lees estas historias te has identificado con alguna o con varias. Eso no es casualidad. El Espíritu Santo utiliza estas imágenes para tocar áreas específicas del corazón, no para acusar, sino para invitar. En la siguiente parte, avanzaremos aún más y veremos consejos espirituales, prácticos y profundos para aprender a vivir cada día bajo esta verdad, no solo como una experiencia aislada, sino como un estilo de vida en el que Dios continúa llenando, sosteniendo y renovando el corazón de manera constante. Parte 6. Consejos espirituales para vivir cada día con el vacío lleno por Dios. Después de haber comprendido el origen del vacío, la respuesta doctrinal de Dios, su aplicación práctica, los ejemplos bíblicos y los testimonios simbólicos, llegamos a un punto decisivo. Aprender a vivir diariamente desde esa verdad. Dios no llena el vacío solo para un momento emocional o una experiencia aislada, sino para establecer una forma de vida nueva, firme y profundamente transformadora. Esta parte funciona como una guía espiritual, no como una lista rígida de normas, sino como una orientación pastoral para caminar cada día con el corazón lleno de Dios. El primer consejo espiritual es aprender a cuidar la vida interior con la misma seriedad con la que se cuidan las cosas externas. Muchas personas invierten tiempo y energía en el trabajo, las responsabilidades y las relaciones, pero descuidan el alma. Cuando la vida interior se abandona, el vacío vuelve a manifestarse. Jesús enseñó que del corazón brota la vida, por lo que cuidarlo es esencial. Esto implica detenerse, evaluarse y prestar atención a lo que ocurre en el interior. No todo cansancio es físico, muchas veces es espiritual. Escuchar el alma delante de Dios permite que Él continúe llenando aquello que se desgasta con el paso de los días. Otro consejo fundamental es establecer momentos intencionales de encuentro con Dios. No como una obligación religiosa, sino como una necesidad vital. Así como el cuerpo requiere alimento diario, el alma necesita comunión constante. Estos momentos no siempre deben ser largos ni complejos, pero sí genuinos. Un tiempo de silencio, una oración sincera o una lectura pausada de la palabra. Cuando estos espacios se pierden, el vacío comienza a avanzar de forma silenciosa. También es importante aprender a identificar las falsas fuentes de llenura. Muchas cosas prometen satisfacción inmediata, distracciones, consumo, reconocimiento o relaciones mal orientadas. Ninguna de ellas es mala en sí misma, pero ninguna fue diseñada para ocupar el lugar de Dios. Cuando el corazón intenta llenarse de estas fuentes, el vacío no se sana, solo se disfraza. Vivir con sabiduría espiritual implica reconocer cuando algo está ocupando un espacio que no le corresponde. Este discernimiento no nace de la culpa, sino de la madurez espiritual.
Un consejo clave es aprender a vivir desde la identidad y no desde la carencia. Cuando el vacío toma el control, la persona actúa intentando compensar aquello que siente que le falta. Pero cuando el interior se siente pleno, la vida comienza a fluir desde lo que ya ha sido integrado. Recordar cada día el propio valor, la aceptación personal y el sentido de pertenencia protege el interior de caer nuevamente en una búsqueda constante de aprobación externa o validación personal. La práctica del agradecimiento también resulta fundamental. Agradecer no significa ignorar lo que aún falta, sino reconocer lo que ya está presente. Un interior agradecido se mantiene más consciente y estable. Cuando se cultiva la gratitud incluso en medio de procesos incompletos, el vacío pierde intensidad. La gratitud transforma la forma de percibir la vida y permite reconocer lo valioso incluso en etapas difíciles. Otro aspecto importante es no transitar el camino en soledad. La vida interior está pensada para vivirse en conexión con otros. El vacío se intensifica con el aislamiento. El diálogo honesto, el acompañamiento mutuo y el apoyo emocional son herramientas esenciales para sostener el equilibrio interior. No estamos hechos para cargar solos las tensiones internas. Buscar apoyo no es señal de fragilidad, sino de madurez. También es necesario aprender a esperar sin caer en la desesperación. Vivir con mayor plenitud no implica que todo se resuelva de inmediato. Existen procesos que requieren tiempo. La espera forma parte del crecimiento personal. Aprender a sostener la espera fortalece la resiliencia. Esperar no es quedarse inmóvil, sino mantener una confianza activa en que el proceso avanza. Cuando el interior aprende a esperar, el vacío deja de transformarse en ansiedad y se convierte en expectativa serena. Un consejo profundamente transformador es actuar con coherencia incluso cuando no se comprende todo. Vivir alineado con los propios valores mantiene el equilibrio interior. No siempre se entiende el propósito detrás de cada decisión necesaria, pero sostener la coherencia protege la estabilidad emocional. Muchas veces el vacío reaparece cuando existe resistencia interna a cambios que ya han sido reconocidos como necesarios. La coherencia no elimina los desafíos, pero preserva la calma interna. También es fundamental aprender a descansar. No todo se resuelve haciendo más. El descanso consciente no significa inactividad, sino confianza y autocuidado. Es dejar de vivir bajo una exigencia constante. El vacío se alimenta del agotamiento acumulado, mientras que el descanso genuino renueva el interior y permite recuperar claridad. Finalmente, uno de los aspectos más importantes es mantener sensibilidad interior. La capacidad de escuchar, reflexionar, corregir el rumbo y sostener la calma permite que el interior se mantenga estable. Aprender a reconocer señales internas, atenderlas con respeto y permanecer atentos al propio proceso diario favorece una sensación de plenitud continua. La claridad interior no irrumpe con ruido, se manifiesta con suavidad. Un interior sensible es un interior que sigue creciendo. Vivir cada día con mayor plenitud no significa que nunca aparezcan momentos de sequedad, duda o cansancio. Significa que esos momentos ya no definen la vida. La persona aprende dónde volver, qué recursos utilizar y en qué apoyarse. En esta parte, hemos visto que vivir desde esta comprensión implica cuidar el mundo interior, actuar con intención, discernir fuentes poco saludables, vivir desde el propio valor, practicar la gratitud, caminar acompañado, esperar con paciencia, actuar con coherencia, descansar de forma consciente y mantener sensibilidad interna. Todo esto no como una carga, sino como una expresión natural de una vida más integrada. En la siguiente parte reflexionaremos sobre cómo esta comprensión no solo transforma al individuo,
sino que también fortalece los vínculos colectivos, mostrando que una vida interior más plena construye conexión, cohesión y un propósito compartido. Parte 7. El vacío lleno por Dios y la construcción de una familia espiritual. Cuando Dios comienza a llenar el vacío del corazón humano, la transformación no se queda limitada al mundo interior de una persona. Esta verdad tiene un impacto que se extiende hacia afuera. Lo que Dios obra en lo profundo del alma individual empieza a reflejarse en la forma en que nos relacionamos con los demás. El vacío que antes conducía al aislamiento, a la comparación o a la competencia, da paso a una nueva manera de vivir, la vida como familia espiritual. Uno de los efectos más evidentes del vacío interior es la desconexión. Cuando el corazón está vacío, las relaciones suelen volverse funcionales y utilitarias. Se busca en otros lo que solo Dios puede ofrecer: validación, identidad, seguridad o sentido. Esto produce dependencia emocional, frustración constante o vínculos superficiales. Sin embargo, cuando Dios llena ese vacío, el creyente deja de acercarse a los demás desde la carencia y comienza a hacerlo desde la plenitud que ha recibido. La Escritura enseña que todos los que creen en Cristo forman un solo cuerpo. Pablo explica que no somos miembros aislados, sino partes vivas de un mismo cuerpo espiritual. Esta imagen revela una verdad profunda. La fe cristiana no fue diseñada para vivirse en soledad. Dios no solo restaura corazones individuales, edifica una familia. Y esa familia se forma cuando cada persona permite que Dios ocupe el centro de su vida. Cuando el vacío gobierna, la persona tiende a compararse. Observa al otro como una amenaza o como una medida de su propio valor. Pero cuando el corazón está lleno de Dios, la comparación pierde poder. El creyente comprende que su identidad no depende de ser más que otros, sino de ser hijo de Dios. Esto libera las relaciones de la competencia y abre espacio para la honra mutua. La familia espiritual nace cuando el amor de Dios reemplaza la inseguridad interior. Juan escribe que el amor perfecto echa fuera el temor. El miedo al rechazo, al abandono o a no ser suficiente suele ser una manifestación del vacío no sanado. Pero cuando Dios llena ese espacio, el amor comienza a fluir hacia los demás de forma genuina. Ya no se ama para recibir algo a cambio, sino porque primero se ha sido amado. La comunión cristiana se fortalece cuando cada miembro vive conectado a la fuente correcta. Jesús enseñó que el mandamiento principal es amar a Dios y amar al prójimo. Este orden no es accidental. Cuando el amor a Dios ocupa el primer lugar, el amor hacia los demás se vuelve sano. Cuando se intenta amar al prójimo sin haber permitido que Dios llene el corazón, el amor se desgasta, se frustra o se contamina. El vacío lleno por Dios también transforma la manera en que se vive la unidad. La unidad no surge de pensar igual en todo, sino de compartir una misma fuente de vida. Pablo exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad no se construye con esfuerzo humano, sino cuando el Espíritu Santo gobierna corazones rendidos. Un corazón lleno de Dios busca la paz, no la división. En una familia espiritual saludable, cada persona aporta desde lo que Dios ha obrado en su interior. Ya no se trata de demostrar valor personal, sino de servir con gratitud. El vacío llevaba a muchos a servir para sentirse importantes. La plenitud en Dios conduce a servir por amor. Esto transforma por completo la dinámica de la comunidad. El servicio deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de un corazón lleno. La Escritura también enseña que cuando un miembro sufre, todos sufren, y cuando uno es honrado, todos se alegran. Esta sensibilidad mutua solo es posible cuando el vacío ya no gobierna. Un corazón vacío suele cerrarse al dolor ajeno porque está saturado por su propio peso.
Un corazón lleno de Dios, en cambio, tiene espacio para cargar con otros, escuchar y acompañar. La familia espiritual se fortalece también a través de la humildad. El vacío interior suele generar orgullo defensivo o una autosuficiencia aparente. Pero cuando Dios llena el corazón, la humildad florece. El creyente reconoce que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de la gracia. Esto elimina la necesidad de imponerse y abre el camino al aprendizaje mutuo y a la corrección hecha con amor. Otro fruto de esta plenitud compartida es la perseverancia comunitaria. Las comunidades se debilitan cuando cada persona busca llenar su vacío individual sin considerar a los demás. Pero cuando Dios ocupa el centro, la comunidad se mantiene firme incluso en tiempos difíciles. El amor ya no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción espiritual profunda. La familia espiritual también se convierte en un testimonio visible para el mundo. Jesús dijo que el mundo reconocería a sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Ese amor no es fingido ni forzado, nace de corazones transformados. Un vacío lleno por Dios produce relaciones sanas, restauradas y llenas de gracia. Este testimonio habla sin necesidad de palabras. Además, esta familia espiritual se vuelve un espacio seguro para quienes aún caminan con vacío. Personas heridas, cansadas o desorientadas encuentran en la comunidad un reflejo del carácter de Dios. No perfección, sino gracia. No juicio, sino acompañamiento. No exigencia vacía, sino verdad expresada con amor. Cuando la iglesia vive desde esta plenitud, deja de ser un lugar de consumo espiritual y se convierte en un hogar. Un hogar donde cada persona es aceptada, pero también llamada a crecer. Un hogar donde el vacío no se ignora, pero tampoco se glorifica, porque Dios sigue llenando corazones. En esta parte hemos visto que cuando Dios llena el vacío del individuo, también edifica una familia espiritual saludable. La plenitud interior produce unidad, amor genuino, servicio sincero, humildad, perseverancia y un testimonio vivo. El corazón lleno de Dios ya no vive solo para sí mismo. Vive unido a otros dentro de un propósito mayor. En la siguiente y última parte, cerraremos este recorrido con una reflexión final llena de esperanza eterna, recordando que el vacío solo halla su plenitud definitiva en Dios, y que esta verdad no solo transforma el presente, sino que asegura un futuro lleno de sentido, paz y vida eterna. Parte 8. La plenitud eterna, cuando Dios llena el vacío para siempre. Hemos llegado al cierre de este recorrido espiritual, aunque no al final de la obra que Dios realiza en el corazón humano. Todo lo que hemos contemplado hasta aquí converge en una verdad central y eterna. El vacío del alma no existe para ser ignorado ni para ser llenado con realidades pasajeras, sino para guiarnos hacia Dios. Y cuando Dios ocupa ese espacio, no lo hace de forma momentánea, sino con una plenitud que trasciende esta vida. A lo largo de la historia de la humanidad, el vacío ha sido una constante. Generaciones enteras han buscado sentido, descanso, identidad y esperanza. Algunos lo hicieron a través del poder, otros mediante el conocimiento, otros por medio del placer o de una religiosidad sin relación viva. Sin embargo, la Escritura es clara al afirmar que nada creado puede ocupar el lugar del Creador en el corazón humano. Ese espacio fue diseñado para Dios y solo Él puede llenarlo de manera completa y duradera. La esperanza cristiana no se limita al presente. Dios no llena el vacío únicamente para ofrecernos una vida emocionalmente más estable aquí y ahora. Aunque eso también sucede, Él lo llena con una promesa eterna. Jesús habló de una vida que comienza en el presente, pero que no termina con la muerte. Habló de una plenitud que no se desgasta, de un gozo que nadie puede arrebatar y de una paz que sobrepasa todo entendimiento.
El vacío más profundo del ser humano no es solo emocional ni espiritual, es existencial. Es el temor a la muerte, a la pérdida definitiva, al vacío final. Y la respuesta de Dios a ese vacío es la vida eterna. Jesús declaró que Él es la resurrección y la vida, y que quien cree en Él, aun cuando muera, vivirá. Esta promesa transforma por completo la manera de vivir el presente. Cuando el futuro eterno está asegurado, el vacío del hoy pierde su dominio. La Escritura enseña que Dios mismo habitará con su pueblo y que Él enjugará toda lágrima. Ya no existirá la muerte, ni el llanto, ni el dolor. Esta imagen no es solo consuelo para el futuro, es una dirección para el presente. Significa que todo vacío será finalmente llenado, toda herida sanada y toda búsqueda concluida en Dios. Lo que hoy experimentamos de manera parcial, un día será pleno y definitivo. Pero esta esperanza no comienza en el cielo, comienza en el corazón que se rinde. El reino de Dios no es solo una realidad futura, es una realidad que se manifiesta ahora en quienes permiten que Dios gobierne su vida. Cuando el vacío es llenado por Dios, el corazón deja de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la promesa. Ya no camina impulsado por el miedo, sino sostenido por la esperanza. Esta plenitud eterna también redefine el propósito. La vida deja de ser una carrera constante por llenar espacios y se convierte en una respuesta de gratitud. El creyente ya no vive buscando sentido, vive porque ha encontrado sentido en Dios. Cada día, cada decisión y cada relación comienzan a alinearse con esta verdad. El vacío deja de marcar el rumbo, ahora lo hace la presencia de Dios. Es importante recordar que esta plenitud no implica ausencia de lucha. Mientras caminamos en este mundo, existirán momentos de cansancio, duda y dolor. Pero la diferencia es profunda. El vacío ya no gobierna. El corazón sabe a quién pertenece, dónde regresar y en quién descansar. La esperanza ya no depende de las circunstancias, sino de una promesa firme y eterna. Este cierre no es un punto final, sino una invitación a dejar de huir del vacío y comenzar a verlo como un llamado. Una invitación a rendir el corazón por completo, sin reservas, sin máscaras y sin sustitutos. Dios no llena espacios a medias. Él llena el corazón entero cuando se le permite entrar. Si hoy reconoces que existen áreas de tu vida donde el vacío aún duele, no lo veas como una condena, sino como una señal. Dios sigue llamando, sigue esperando y sigue ofreciendo una plenitud que el mundo no puede dar. No importa cuántas veces hayas intentado llenar ese espacio por otros caminos, la gracia de Dios permanece disponible. Permite que esta verdad se convierta en una declaración personal y permanente. Dios es suficiente. Él llena el vacío del pasado, sostiene el presente y asegura el futuro. En Él, el alma encuentra descanso. En Él, la vida halla sentido. En Él, el vacío alcanza su plenitud definitiva. Que este mensaje no permanezca solo en palabras, sino que se transforme en una decisión diaria de vivir con el corazón lleno de Dios. Y que esa plenitud se refleje en tu fe, en tus relaciones, en tu esperanza y en tu manera de caminar cada día.